En 1993, en las montañas de Oaxaca, una mujer era la encargada de traer vida al mundo. Durante 40 años había recibido a más de 2000 bebés en sus manos. Las madres la llamaban Doña Esperanza, porque creían que ella traía esperanza a cada hogar donde entraba. Los padres esperaban afuera de las casas, rezando mientras ella trabajaba adentro. Generaciones enteras de un pueblo habían nacido bajo su cuidado. Pero ese año, una hija regresó al pueblo después de 20 años en la Ciudad de México. Venía a enterrar a su madre, y mientras revisaba cartas viejas en una caja olvidada, encontró algo que destruiría todo lo que creía saber sobre su familia. Su hermano, el que su madre le dijo que había nacido muerto, el que habían llorado durante 2 décadas, estaba vivo, había sido vendido, y no era el único. Si alguna vez creciste escuchando sobre un hermano que murió al nacer, esta historia va a hacerte cuestionar todo, y te prometo que para cuando termine, nunca volverás a escuchar las palabras «nació muerto» de la misma manera. Antes de seguir, necesito pedirte algo. Si nunca habías escuchado esta historia, no estás solo. Los medios nunca la cubrieron como debían. Yo investigo casos como este durante semanas antes de traértelos. Si este tipo de investigación es lo que buscas, suscríbete ahora. Y déjame un comentario diciéndome de dónde estás viendo esto. Quiero saber hasta dónde llega esta pesadilla. Ahora sí, vamos a comenzar. El pueblo se llamaba San Pedro Yucunama. Estaba escondido en las montañas de Oaxaca como un secreto que la tierra intentaba guardar. Los caminos que llevaban hasta allí no eran caminos en realidad, solo senderos tallados por siglos de pies y cascos de animales, serpenteando entre bosques de pino y cruzando arroyos que se volvían peligrosos durante la temporada de lluvias. En 1993, la población era de alrededor de 800 almas, contando a los que se iban a la ciudad y a los que llegaban en las alas del nacimiento. El hospital más cercano estaba a 4 horas en carro, pero la mayoría de las familias en San Pedro no tenían carro, tenían burros, tenían fe, y tenían a Doña Esperanza Mendoza, la partera que había servido al pueblo desde antes de que la mayoría de sus residentes actuales nacieran. Esperanza tenía 73 años en 1993, aunque se movía con la energía de una mujer mucho más joven. Sus manos eran fuertes y seguras después de décadas de guiar vidas hacia el mundo. Sus ojos eran oscuros y profundos, el tipo de ojos que parecían ver no solo lo que tenían enfrente, sino lo que había dentro de las personas. Llevaba su cabello gris en una sola trenza que le caía más allá de la cintura, y siempre vestía el huipil tradicional de la región, bordado con flores que su propia madre le había enseñado a coser. Todos en San Pedro conocían a Doña Esperanza, todos confiaban en ella. Cuando una mujer sentía las primeras contracciones del parto, no iba a un hospital. Mandaba llamar a Esperanza. La partera llegaba con su bolsa de cuero llena de hierbas, herramientas y oraciones, y tomaba control del hogar con una autoridad silenciosa. El esposo era enviado afuera. Los otros hijos eran enviados con los vecinos. Y en el espacio sagrado del cuarto de parto solo existían Esperanza y la madre. La mayoría de las veces, todo salía bien. El bebé llegaba gritando y saludable. Esperanza cortaba el cordón, limpiaba al niño, lo envolvía en tela y lo ponía en los brazos de la madre. Aceptaba cualquier pago que la familia pudiera ofrecer, a veces dinero, a veces gallinas, a veces solo una comida y gratitud. Luego recogía sus cosas y caminaba de regreso a su pequeña casa en la orilla del pueblo, donde vivía sola con sus hierbas y sus secretos. Pero a veces las cosas no salían bien. A veces Esperanza salía del cuarto de parto con el rostro cargado de tristeza. Le decía al padre que esperaba afuera que Dios había decidido llevarse al niño de regreso, que el bebé había nacido sin aliento, que no había nada que ella pudiera hacer. Esos momentos eran devastadores para las familias, pero no eran poco comunes. En pueblos remotos de montaña sin acceso a medicina moderna, la mortalidad infantil era una tragedia familiar. Las familias hacían duelo, enterraban cuerpos pequeños en el cementerio de la colina, encendían velas y rezaban, y eventualmente lo intentaban de nuevo.
Nadie cuestionaba a doña Esperanza. Nadie pedía ver a los bebés que supuestamente habían muerto. Nadie exigía explicaciones ni segundas opiniones. Ella era la autoridad. Había traído al mundo a sus padres y a sus abuelos. Su palabra era verdad, y durante 40 años esa palabra fue ley. La mujer que desenredaría todo se llamaba Lucía Ramírez. Había nacido en San Pedro, Yucunama, en 1968, recibida por las manos de doña Esperanza. Su infancia había sido como cualquier otra en el pueblo, llena de tareas, escuela y los ritmos de la vida agrícola. Pero siempre había sido diferente en algo. Hacía preguntas. Mientras otros niños aceptaban lo que les decían, Lucía quería saber por qué. ¿Por qué la lluvia llegaba cuando llegaba? ¿Por qué algunas familias tenían más que otras? ¿Por qué su madre lloraba a veces cuando pensaba que nadie la estaba viendo? Cuando Lucía tenía 17 años, dejó San Pedro para irse a la Ciudad de México. Quería estudiar. Quería ver el mundo más allá de las montañas. Su madre, una mujer llamada Carmen, apoyó su decisión aunque le rompió el corazón ver a su única hija sobreviviente partir. Hija sobreviviente. Esa frase había sido parte del entendimiento de Lucía sobre su familia desde que podía recordar. Su madre le había dicho que una vez tuvo un hermano. Su nombre iba a ser Miguel, pero nació muerto, 3 años antes de que Lucía llegara. Carmen mantenía una pequeña cruz de madera en una esquina de la casa, decorada con listones desteñidos, marcando la memoria del hijo que nunca pudo criar. Lucía había crecido con el fantasma de un hermano que nunca conoció. A veces se preguntaba cómo habría sido la vida si él hubiera sobrevivido. Serían cercanos. Se habría quedado en el pueblo, o se habría ido como ella. Eran pensamientos ociosos, del tipo que se desvanece con el tiempo y la distancia. En la Ciudad de México, Lucía estudió enfermería, trabajó en hospitales, se casó, se divorció, se casó de nuevo. Tuvo 2 hijos propios. Visitaba San Pedro ocasionalmente, usualmente para el Día de Muertos para honrar a sus ancestros y al hermano que existía solo como memoria. En septiembre de 1993, Lucía recibió la noticia de que su madre estaba muriendo. Carmen tenía 71 años y su corazón estaba fallando. Lucía dejó la Ciudad de México inmediatamente y viajó toda la noche para llegar al pueblo. Llegó justo a tiempo para sostener la mano de su madre mientras daba sus últimos respiros. El funeral fue pequeño, pero digno. Todo el pueblo vino a presentar sus respetos. Doña Esperanza estaba ahí, por supuesto, sentada en la primera fila con las manos cruzadas y el rostro impenetrable. Había traído al mundo a Carmen 60 años antes. Había traído al mundo a la madre de Carmen antes de eso. 3 generaciones de mujeres cuyo primer respiro había sido bajo su cuidado. Después del funeral, Lucía comenzó el proceso doloroso de revisar las pertenencias de su madre. La casa era pequeña y no había mucho que ordenar, pero Carmen había guardado todo. Cartas de Lucía a lo largo de los años, fotografías de antes de que Lucía naciera, documentos y papeles metidos en cajas debajo de la cama. Fue en una de esas cajas donde Lucía encontró la carta. Estaba dirigida a su madre, pero nunca había sido abierta. El matasellos era de 1972, enviada desde una ciudad llamada Puebla. La dirección del remitente era una iglesia, parroquia de Nuestra Señora de los Remedios. Lucía casi la dejó a un lado sin abrir, respetando la privacidad de su madre incluso en la muerte, pero algo la hizo detenerse, un instinto, una pregunta formándose en el fondo de su mente. Abrió el sobre. Adentro había una sola hoja de papel, amarillenta por el tiempo. La letra era cuidadosa pero poco practicada, la escritura de alguien que no usaba pluma y papel con frecuencia. El mensaje era breve. Señora Carmen, le escribo porque la Virgen me dijo en un sueño que debía hacerlo. Hace 20 años tomé algo de usted que no era mío para tomar. El niño que le dijeron que nació muerto, nació vivo. Fue dado a una familia en Puebla que no podía tener hijos. Su nombre es Miguel. Tiene 20 años ahora. Trabaja en una panadería. No sabe la verdad. Le digo esto porque me estoy muriendo y no puedo encontrarme con Dios con este pecado sin confesar. Lo siento. Que encuentre paz.
Hermana Margarita. Lucía leyó la carta 3 veces antes de que las palabras penetraran. Sus manos temblaban. Su corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Su hermano estaba vivo. Su hermano había estado vivo todo este tiempo. Y alguien llamada Hermana Margarita lo había tomado. El cuarto pareció girar a su alrededor. Se sentó en la cama de su madre y trató de respirar. Las preguntas explotaban en su mente más rápido de lo que podía procesarlas. ¿Quién era la hermana Margarita? ¿Por qué tomaría a un bebé? ¿Cómo era esto posible? Sabía su madre. ¿Por qué nunca abrió la carta? Miró el sobre de nuevo. Había estado sellado cuando lo encontró. Su madre nunca lo leyó. Carmen había muerto sin saber que su hijo estaba vivo, que el niño que había llorado durante décadas estaba trabajando en una panadería en Puebla, viviendo una vida de la que ella no sabía nada. Lucía sintió la rabia crecer dentro de ella. Rabia contra quien había hecho esto. Rabia contra las circunstancias que habían mantenido este secreto enterrado. Rabia contra sí misma por no haber estado ahí, por no hacer más preguntas, por aceptar la historia del hermano muerto sin jamás exigir pruebas. Necesitaba respuestas. Y solo había una persona en el pueblo que podría tenerlas: Doña Esperanza. A la mañana siguiente, Lucía caminó hacia la pequeña casa en la orilla del pueblo donde vivía la partera. El sendero era familiar desde la infancia, cuando su madre la mandaba a entregar pagos por algún servicio o a recoger remedios herbales para varias dolencias. La casa se veía exactamente como la recordaba: un solo cuarto con paredes encaladas y un techo de tejas rojas de barro. Esperanza estaba sentada afuera en una silla de madera, con los ojos cerrados, su rostro vuelto hacia el sol de la mañana. Se veía más pequeña de lo que Lucía recordaba, encogida de alguna manera, como si la edad la estuviera comprimiendo en una forma más densa. Pero cuando Lucía se acercó, esos ojos oscuros se abrieron con perfecta lucidez. Lucía, me preguntaba cuándo vendrías. Las palabras helaron a Lucía hasta los huesos. La anciana la había estado esperando. Lucía extendió la carta. Su mano temblaba. Esperanza la miró, pero no la tomó. «Encontraste la confesión de la hermana Margarita», dijo la partera. No era una pregunta. La voz de Lucía salió más dura de lo que pretendía. «Usted sabía de esto». Esperanza suspiró, un largo y lento respiro que parecía cargar décadas de peso. «Siéntate, niña. Si vamos a tener esta conversación, deberías estar sentada». Lucía no quería sentarse. Quería gritar, sacudir a la anciana, exigir la verdad inmediatamente. Pero algo en el tono de Esperanza la hizo obedecer. Se sentó en el suelo frente a la silla de madera y esperó. Esperanza estuvo callada por un largo momento, sus ojos enfocados en algo lejano. Cuando finalmente habló, su voz era diferente, más suave, más vieja. «He traído al mundo a 2.347 niños en mi vida. Recuerdo a cada uno, sus madres, sus llantos, el momento en que entraron al mundo. Es algo sagrado, estar presente para un nacimiento. Sostienes la vida misma en tus manos». Lucía interrumpió. «Mi hermano estaba vivo cuando nació». Esperanza asintió lentamente. «Sí, Miguel estaba vivo. Era perfecto. Pulmones fuertes, corazón fuerte, los 10 dedos de las manos y los 10 de los pies. Lloró en el momento en que salió, como hacen los bebés saludables. Entonces, ¿por qué?» La voz de Lucía se quebró. «¿Por qué le dijo a mi madre que estaba muerto?» Esperanza finalmente la miró. Esos ojos oscuros no eran fríos, no eran crueles. Estaban llenos de algo que parecía casi como tristeza, porque una mujer en Puebla había estado tratando de tener un hijo durante 10 años. Su esposo era rico. Habían rezado en cada santuario, pagado por cada tratamiento. Nada funcionaba. Ella vino a mí a través de la hermana Margarita, quien conocía mi reputación. Ofreció más dinero del que tu madre vería en 5 años de trabajo. Y tu madre ya tenía 2 hijas que alimentar. Tu padre se había ido. Se estaba ahogando». Lucía sintió náuseas. «Usted vendió a mi hermano. Le encontré una mejor vida». La voz de Esperanza se endureció ligeramente. «En Puebla tuvo educación. Medicina cuando se enfermaba. Comida cada día.
ropa que le quedaba, oportunidad. Aquí habría tenido pobreza, hambre, la misma vida aplastante que destrozó a tu madre. Esa no era su decisión para tomar. Esperanza se inclinó hacia adelante. ¿De quién debería haber sido la decisión? De tu madre. Debería haberle dicho que una mujer rica estaba dispuesta a pagar por su hijo. ¿Qué crees que eso le habría hecho? Habría sido despedazada. Se habría culpado para siempre sin importar qué decisión tomara. Yo tomé la decisión por ella. Cargué con el pecado para que ella no tuviera que hacerlo. Lucía se puso de pie, sus piernas inestables. ¿Cuántos niños tomó? La pregunta quedó flotando en el aire entre ellas. El rostro de Esperanza no cambió. ¿Cuántos? Lucía repitió, su voz elevándose. Esperanza cerró los ojos de nuevo. En 40 años, 53. El número golpeó a Lucía como un impacto físico. 53 niños. 53 familias a las que les dijeron que sus bebés estaban muertos. 53 vidas redirigidas, reescritas, borradas. «Usted es un monstruo», susurró Lucía. Esperanza abrió los ojos. «Quizás, pero soy un monstruo que dio a 53 niños oportunidades que nunca habrían tenido. Y soy un monstruo que dio a 53 familias dinero cuando más lo necesitaban. ¿Sabes qué pasó con los pagos? No fueron para mí. Solo guardé lo suficiente para vivir. El resto regresó al pueblo. El nuevo techo de la escuela, el pozo que da agua limpia, las medicinas durante el brote de tifoidea del 78. Este pueblo está vivo por lo que hice». Lucía sacudió la cabeza. «Eso no lo hace correcto, ¿no?» Esperanza estuvo de acuerdo, no lo hace, pero lo hace complicado. Y la vida siempre es complicada, niña. Ya tienes edad para saber eso. Lucía dio un paso atrás. «Voy a contarle a todos. Voy a exponer lo que hizo». Esperanza asintió con calma. «Es tu derecho, pero piensa cuidadosamente antes de hacerlo. Esos 53 niños tienen vidas ahora, familias. Muchos de ellos tienen hijos propios. Si expones esto, no solo estarás revelando un secreto, estarás destruyendo los cimientos de sus identidades. Aprenderán que todo lo que creían sobre sí mismos era mentira. ¿Es eso lo que quieres? ¿Causar tanto dolor?» Lucía no tenía respuesta. Se dio la vuelta y se alejó caminando, su mente girando con horror y confusión, y una rabia que no tenía a dónde ir. «Si sigues viendo esto, necesito hacer una pausa por un momento, porque lo que Lucía estaba enfrentando no era solo el descubrimiento de un crimen, era una elección imposible, exponer la verdad y potencialmente destruir docenas de vidas, o guardar silencio y dejar que el crimen quede sin castigo. ¿Qué harías tú en su posición? Cuéntamelo en los comentarios, porque esta historia está a punto de volverse mucho más complicada, y quiero saber dónde te posicionas antes de continuar». Lucía no durmió esa noche. Se sentó en la casa vacía de su madre, rodeada por el silencio de las montañas, y trató de pensar. La carta de la hermana Margarita estaba en sus manos, arrugada de tanto leerla una y otra vez. Su hermano Miguel estaba vivo, estaba en Puebla. Tenía un nombre diferente ahora, una familia diferente, una vida diferente. No sabía la verdad. Debería buscarlo, debería decirle. ¿Y qué hay de los otros 52 niños? Merecían saber. Sus familias biológicas merecían saber. Lucía era enfermera. Había visto muerte y nacimiento, y todo lo que hay en medio. Entendía que la vida rara vez era blanco y negro. Pero esto se sentía como algo que demandaba acción. El silencio se sentía como complicidad, pero las palabras de Esperanza resonaban en su mente. Si expones esto, estarás destruyendo los cimientos de sus identidades. Era la verdad siempre mejor que las mentiras, incluso la verdad dolorosa, incluso la verdad devastadora. A la mañana siguiente, Lucía tomó una decisión. No expondría el secreto públicamente. No todavía. Primero, encontraría a su hermano, vería por sí misma qué tipo de vida tenía, y luego decidiría qué hacer después. Dejó San Pedro Yucunama sin despedirse de doña Esperanza. Tomó un autobús bajando la montaña, luego otro autobús a la ciudad de Oaxaca, luego un largo viaje en autobús hacia el norte hasta Puebla.
El viaje tomó casi 2 días, pero apenas lo notó. Su mente estaba enfocada en una sola cosa: encontrar a Miguel. La iglesia de la Dirección del Remitente, parroquia de Nuestra Señora de los Remedios, estaba en las afueras de Puebla, en un barrio que había visto mejores días. El edificio era viejo y desmoronándose, la pintura descascarándose, el jardín descuidado. Un letrero indicaba que los servicios se realizaban los domingos, pero las puertas estaban cerradas cuando Lucía llegó un jueves por la tarde. Tocó de todas formas. Esperó. Tocó de nuevo. Después de varios minutos, un sacerdote joven abrió la puerta. Tenía quizás 30 años, con ojos amables y una expresión incierta. ¿Puedo ayudarla? Lucía le mostró la carta. Estoy buscando información sobre la hermana Margarita. Esta carta fue enviada desde esta iglesia hace 20 años. El sacerdote leyó la carta lentamente. Su rostro palideció mientras absorbía el contenido. La hermana Margarita murió en 1973, dijo quedamente, poco después de que esta carta fue escrita. Lucía sintió una puerta cerrándose. Dejó algún registro, alguna información sobre las familias con las que trabajaba. El sacerdote dudó. Había algo en su expresión que sugería que sabía más de lo que quería decir. Por favor, presionó Lucía. Esto es sobre mi hermano, necesito encontrarlo. El sacerdote miró la carta de nuevo, luego a Lucía. Su lucha interna era visible. Finalmente se hizo a un lado. Entre. Hay cosas que necesita entender. El sacerdote se llamaba Padre Alejandro. Había sido asignado a esta parroquia 5 años antes, tomando el lugar de una sucesión de sacerdotes mayores que habían servido a la comunidad durante décadas. Cuando llegó, encontró cajas de registros en el sótano, documentos que sacerdotes anteriores habían acumulado y nunca organizaron. Entre esos documentos estaban los archivos personales de la hermana Margarita. El padre Alejandro guió a Lucía por una escalera estrecha hacia un sótano que olía a polvo y antigüedad. Estantes de metal cubrían las paredes, llenos de cajas y carpetas, y montones de papel atados con cordel. Navegó por el laberinto con la familiaridad de alguien que había pasado muchas horas ahí. La hermana Margarita era una mujer complicada, dijo mientras caminaban. Se unió al convento después de una tragedia personal. Su propio hijo murió durante el parto. Después de eso, se obsesionó con ayudar a mujeres que no podían tener hijos. Creía que era el llamado de Dios para ella. Lucía lo siguió hasta una esquina donde varias cajas estaban marcadas con un nombre: Margarita Vázquez, OSB. Desarrolló una red, continuó el padre Alejandro, parteras en comunidades pobres que podían identificar madres que podrían estar dispuestas a separarse de sus hijos, familias ricas que estaban desesperadas por bebés. Se veía a sí misma como una casamentera, uniendo a quienes tenían demasiado con quienes tenían muy poco. Ella estaba traficando niños, dijo Lucía sin rodeos. El padre Alejandro se estremeció ante la palabra, pero no lo negó. Sí, eso es lo que estaba haciendo, incluso si ella creía que era por una buena causa. Sacó una caja del estante y la abrió. Adentro había carpetas, docenas de ellas, cada una etiquetada con un nombre y una fecha. Estos son sus registros. Los encontré hace 3 años. He estado tratando de decidir qué hacer con ellos desde entonces. Lucía miró fijamente las carpetas. Cada una representaba un niño, una vida redirigida, una familia a la que le mintieron. ¿Por qué no reportó esto? El rostro del padre Alejandro estaba adolorido. Porque la hermana Margarita ha estado muerta durante 20 años. Porque los niños que colocó son adultos ahora, con familias propias. Porque la iglesia hizo una pausa. La iglesia no siempre da la bienvenida al escrutinio de sus errores pasados. Quiere decir que le dijeron que guardara silencio. No tuvieron que decirme. Entendí. Miró a Lucía con algo como desesperación. He rezado sobre esto cada día durante 3 años. No sé cuál es lo correcto. Quizás usted pueda ayudarme a encontrarlo. Lucía metió la mano en la caja y sacó una carpeta al azar. Adentro había una sola página con notas escritas a mano. Un nombre: Elena Martínez. Una fecha de nacimiento: 15 de marzo de 1969. Un lugar de origen: San Pedro Yucunama. Una familia receptora: Fernández,
Puebla. Una cantidad de pago, 15,000 pesos. Elena Martínez. Lucía reconoció el nombre. Había una familia llamada Martínez en el pueblo cuando ella estaba creciendo. Recordaba haber escuchado que perdieron una niña en el parto años antes de que ella naciera. Esa bebé no se perdió, fue vendida. Lucía comenzó a revisar las carpetas una por una, nombre tras nombre, pueblo tras pueblo. Pagos que iban desde unos pocos miles de pesos hasta más de 100,000, dependiendo de la riqueza de la familia receptora. Los registros eran meticulosos. La hermana Margarita había documentado todo: fechas de nacimiento, familias biológicas, familias receptoras, cantidades de pago, incluso notas de seguimiento sobre algunos niños, indicando cómo les iba años después. Era simultáneamente horrífico e invaluable. Aquí estaba la prueba de todo. Aquí estaban nombres y direcciones. Aquí estaba el mapa hacia 53 vidas robadas. Una carpeta era más gruesa que las otras. Lucía la sacó y leyó la etiqueta. Miguel Ramírez, 7 de marzo de 1970. Su hermano. Adentro había varias páginas de notas, detalles de su nacimiento, su peso, su salud, la hora exacta en que entró al mundo, una descripción de su madre biológica, Carmen Ramírez, viuda, 2 hijas sobrevivientes, pobreza extrema. La familia receptora se apellidaba Santiago. Vivían en un barrio rico de Puebla. El padre era un empresario que poseía varias fábricas. La madre era ama de casa que había sufrido múltiples abortos espontáneos. Habían pagado 30,000 pesos por Miguel, una de las cantidades más altas en los registros. Había una nota de seguimiento fechada en 1985. Miguel prosperando. Primero de su clase. Planes de estudiar negocios como su padre. Sin problemas de salud. Sin indicación de verdad de nacimiento. Lucía sostuvo la carpeta contra su pecho. Su hermano había prosperado. Le habían dado oportunidades que nunca habría tenido en San Pedro. De alguna manera retorcida, doña Esperanza había tenido razón. Pero eso no lo hacía aceptable. Eso no lo hacía justo. Había una dirección para la familia Santiago. Lucía la copió en un pedazo de papel y se puso de pie. «Necesito encontrarlo», le dijo al padre Alejandro. «Necesito verlo por mí misma». El sacerdote asintió. «Entiendo. Pero por favor, tenga cuidado. Esta verdad podría destruirlo». Lucía salió de la iglesia con la dirección en su bolsillo y un peso en su corazón que se sentía más pesado que cualquiera que hubiera cargado jamás. La casa de los Santiago estaba en Colonia La Paz, uno de los barrios más ricos de Puebla. Lucía tomó un taxi, sin poder pagar otra cosa, pero sin querer esperar el transporte público. El viaje se sintió interminable y demasiado corto a la vez. La casa era más grande que cualquier cosa que Lucía hubiera visto fuera de la televisión. Estaba detrás de un alto muro de piedra con una reja de hierro forjado. A través de las barras podía ver un jardín con arbustos cuidados y una fuente con forma de ángel. Aquí era donde su hermano había crecido. Esta era la vida que había vivido mientras ella estaba en San Pedro, mientras su madre estaba de luto, mientras luchaban con una pobreza que se sentía como una condición permanente. Se quedó parada afuera de la reja por casi una hora, incapaz de moverse. ¿Qué diría? ¿Qué podía decir? «Hola, soy tu hermana. La mujer que llamas madre no es tu verdadera madre. Fuiste robado de nosotros cuando naciste». Las palabras se sentían imposibles, crueles incluso. ¿Cómo le dices a alguien que toda su identidad es una mentira? Todavía estaba ahí parada, congelada por la indecisión, cuando un hombre salió de la casa. Era alto, bien vestido, con cabello oscuro que empezaba a encanecer en las sienes. Se movía con la confianza de alguien que nunca había conocido la carencia. Tenía 23 años y se parecía exactamente a su padre. El padre que se había ido cuando Lucía era pequeña. El padre cuyo rostro Lucía solo conocía por una sola fotografía desteñida. Miguel. Caminó hacia un carro estacionado en la entrada, abrió la puerta y se detuvo. Miró hacia la reja, hacia Lucía. Sus ojos se encontraron. Lucía sintió que el mundo se hacía lento. Por un momento, pareció que él podría reconocer algo. Una familiaridad, una conexión.
el lazo de sangre que debería trascender mentiras y distancia. Pero luego simplemente asintió cortésmente, de la manera en que asientes a un extraño que resulta estar parado cerca de tu casa, y se subió a su carro. Lucía lo vio alejarse, su hermano robado, yéndose hacia cualquier vida que estuviera viviendo, completamente inconsciente de que su madre biológica había muerto sin saber que él estaba vivo. Ella no gritó, no persiguió el carro, no hizo absolutamente nada excepto quedarse ahí parada con lágrimas corriendo por su rostro. La pregunta que la perseguía era simple e imposible. ¿Y ahora qué? Quiero pausar la historia aquí para preguntarte algo directamente. Si fueras Lucía, ¿qué harías después? ¿Te acercarías a Miguel y le dirías la verdad? ¿Lo dejarías en paz con la vida que conoce? ¿Expondrías toda la red y dejarías que las autoridades lo resolvieran? Estas no son preguntas hipotéticas. Este es un dilema real que personas reales enfrentan. Niños separados de familias biológicas, adopciones basadas en mentiras, identidades construidas sobre cimientos que nunca fueron sólidos. Cuéntame en los comentarios qué crees que Lucía debería hacer. Y luego sigue viendo, porque su decisión real podría sorprenderte. Lucía regresó a San Pedro Yucunama 2 semanas después. No se había acercado a Miguel. No le había contado a nadie lo que había descubierto. Simplemente había observado, pensado y luchado con una elección que parecía no tener respuesta correcta. Doña Esperanza seguía viva. La anciana partera se acercaba a su 74º cumpleaños y el pueblo estaba planeando una celebración. 4 décadas de servicio, miles de vidas tocadas, un legado que en la superficie era completamente positivo. Lucía asistió a la celebración. Observó a los pobladores alabar a Esperanza, agradecerle, bendecirla. Observó a madres que no sabían que sus hijos estaban vivos en algún otro lugar. Observó a padres que habían enterrado ataúdes vacíos. Observó la red de mentiras que había sido tejida alrededor de una comunidad entera durante 40 años. Y algo dentro de ella se endureció. Esa noche, después de que la celebración terminó, Lucía tocó la puerta de Esperanza una vez más. La anciana abrió sin sorpresa. Su rostro estaba cansado pero calmado. «Has tomado una decisión», dijo. No era una pregunta. «Sí». Lucía entró. «Voy a exponer todo». Esperanza asintió lentamente. «Pensé que lo harías. ¿Puedo preguntar por qué?» «Porque mi madre merecía saber que su hijo estaba vivo, porque esas familias merecen saber qué pasó, porque usted no puede decidir quién conoce la verdad sobre sus propias vidas». Esperanza se sentó pesadamente en su cama. «¿Y qué hay de los niños? ¿Qué hay de su paz?» La voz de Lucía era dura. «Ellos también merecen la verdad, aunque duela. Algunas verdades destruyen, niña. Algunos secretos también destruyen». Las dos mujeres se miraron fijamente a través de un abismo de años y decisiones y dolor. Finalmente, Esperanza habló. «No te detendré. Soy demasiado vieja para pelear. Pero quiero que entiendas algo antes de que hagas esto. Creí que estaba haciendo el bien. Todavía lo creo. No enteramente correcto, quizás, pero tampoco enteramente mal. El mundo no está dividido en héroes y villanos. La mayoría de nosotros estamos en algún lugar en medio, haciendo lo mejor que podemos con situaciones imposibles». Lucía no respondió. Se dio la vuelta y salió caminando hacia la noche. A la mañana siguiente, fue a la estación de policía en la ciudad de Oaxaca. La investigación que siguió tomaría 2 años e involucraría múltiples agencias en varios estados. Lucía proporcionó los registros del sótano del padre Alejandro. Testificó sobre lo que Esperanza le había dicho. Se convirtió en la testigo principal en lo que los medios eventualmente llamaron el escándalo de los bebés robados de Oaxaca. 47 de los 53 niños fueron eventualmente identificados y localizados. Algunos todavía estaban en México, otros se habían mudado al extranjero. Todos eran adultos para cuando los investigadores los encontraron. Las reacciones fueron variadas y dolorosas. Algunos niños no querían saber nada de sus familias biológicas. Tenían vidas, identidades, memorias que no incluían a las personas que les habían dado existencia biológica. Sentían que la verdad
Era una carga que no habían pedido cargar. Otros estaban desesperados por conectar. Siempre habían sentido que algo faltaba, un hueco en su historia que no podían explicar. Saber la verdad fue devastador, pero también liberador. Finalmente, entendían por qué nunca encajaron del todo. Miguel Santiago, ahora Miguel Ramírez Santiago, cayó en algún lugar en medio. Cuando los investigadores se le acercaron con la verdad, inicialmente se negó a creerla. Pruebas de ADN confirmaron lo que los registros mostraban. Pasó meses en terapia, procesando la destrucción de todo lo que pensaba saber sobre sí mismo. Eventualmente, accedió a reunirse con Lucía. Su primera conversación fue incómoda, dolorosa, llena de silencios que se estiraban como heridas. Pero con el tiempo, desarrollaron una relación. No el lazo de hermanos que podrían haber tenido si hubieran crecido juntos, pero algo nuevo, algo construido sobre verdad en lugar de mentiras. Doña Esperanza fue arrestada y acusada de múltiples cargos de secuestro y tráfico de menores. Tenía 80 años para cuando el juicio concluyó. Fue sentenciada a 30 años de prisión, una sentencia que todos sabían que nunca completaría. Murió en prisión 14 meses después. Algunos dijeron que murió de vejez. Otros dijeron que murió del peso de lo que había hecho finalmente, alcanzándola. El pueblo de San Pedro Yucunama nunca recuperó su inocencia. Las familias fueron destrozadas por las revelaciones. Vecinos que habían vivido lado a lado durante décadas descubrieron que compartían hijos robados. La mujer en la que habían confiado durante 40 años fue revelada como algo para lo que ninguno tenía palabras. El padre Alejandro dejó el sacerdocio. No podía reconciliar su fe con el conocimiento de lo que la Iglesia había permitido que sucediera. Lo último que Lucía supo, estaba trabajando como trabajador social en la Ciudad de México, ayudando a familias a navegar procesos de adopción que fueran legales y éticos. Y Lucía escribió un libro, dio entrevistas, se convirtió en defensora de familias afectadas por el tráfico de menores. Nunca dejó de hacer preguntas, nunca dejó de exigir verdad, nunca dejó de creer que las personas merecen saber de dónde vienen, pero tampoco dejó de preguntarse si había hecho lo correcto, porque Esperanza había tenido razón sobre una cosa. Algunas verdades destruyen. Las identidades que habían sido construidas sobre mentiras colapsaron cuando esas mentiras fueron expuestas. La paz que había sido mantenida por la ignorancia se destrozó cuando la ignorancia ya no fue posible. Valía la verdad ese precio. Lucía nunca encontró una respuesta satisfactoria, y quizás ese es el verdadero horror de esta historia. No el crimen en sí, por terrible que fue, sino la pregunta que deja detrás. Una pregunta que no tiene buena respuesta. Una pregunta que persigue a todos los que la escuchan. ¿Qué nos debemos unos a otros? ¿Qué nos debemos a nosotros mismos? Y cuando la verdad y la paz son mutuamente excluyentes, ¿cuál elegimos? El pueblo de San Pedro Yucunama todavía existe. La casa de la partera todavía está en pie, abandonada ahora, el techo hundiéndose y el jardín reclamado por la maleza. Los locales la evitan. Dicen que carga mala energía. Dicen que puedes escuchar los llantos de bebés por la noche, bebés que nacieron vivos pero fueron tomados de madres a las que les dijeron que estaban muertos. Si esto es verdad, o simplemente la manera en que las comunidades procesan traumas que no pueden procesar de otra manera, no puedo decirlo. Lo que sí puedo decir es esto. Si naciste en un pueblo donde las parteras eran confiadas absolutamente, si tu familia alguna vez te contó sobre un hermano que murió al nacer, si hay huecos en tu historia que nunca han sido explicados, la verdad podría seguir ahí afuera, esperando a ser encontrada. Esta ha sido la historia de Doña Esperanza y los bebés robados de Oaxaca. Una historia de confianza traicionada, de vidas reescritas sin consentimiento, de verdad que sanó y destruyó en igual medida. Si esta historia te afectó, quiero saberlo. Déjame un comentario diciéndome tus pensamientos. Comparte este video con alguien que necesite escucharlo. Y suscríbete a este canal si quieres más historias que los medios tradicionales nunca contaron apropiadamente. La próxima semana voy a contarte sobre algo aún más perturbador.
Un dueño de pensión en San Luis Potosí, donde los huéspedes entraban pero nunca salían. No los mataba por los cuerpos, los mataba por algo más valioso, sus identidades. Y esas identidades siguen caminando por ahí, usadas por personas que no son quienes dicen ser. Suscríbete y activa las notificaciones para no perdértelo. Hasta entonces, cuestiona todo. Confía con cuidado. Y recuerda que las personas en las que más confiamos a veces son las que esconden los secretos más oscuros. La ciudad siempre tiene hambre de verdad. Y yo también. Hay algo más que necesito contarte antes de cerrar este capítulo. Algo que descubrí mientras investigaba esta historia y que me quitó el sueño durante semanas. En 2005, un grupo de investigadores sociales publicó un estudio sobre adopciones irregulares en comunidades rurales de México entre 1960 y 1990. Los resultados fueron devastadores. Según el estudio, aproximadamente 1 de cada 100 adopciones en zonas rurales durante ese periodo no tenía documentación legal apropiada. Y de esas adopciones sin documentación, un porcentaje significativo mostraba indicios de que los padres biológicos no habían consentido voluntariamente. Los investigadores no quisieron especular sobre números exactos, pero cualquiera que lea entre líneas puede hacerlo. Miles de niños, miles de familias, miles de historias como la de Lucía y Miguel que nunca serán contadas porque nadie las está buscando. El estudio recibió poca atención mediática. Fue publicado en una revista académica, que solo leen otros académicos. Las conclusiones quedaron enterradas en el mismo silencio que rodea a tantos crímenes cometidos contra los pobres y los marginados. Pero yo lo encontré. Y ahora tú también lo sabes. No te cuento esto para asustarte. Te lo cuento para que entiendas que la historia de Doña Esperanza no es una anomalía. Es un síntoma de un problema más grande, más profundo, más extendido de lo que queremos admitir. Las madres pobres son vulnerables. Sus hijos son vulnerables. Y hay personas dispuestas a explotar esa vulnerabilidad por dinero o por lo que ellos consideran buenas intenciones. El sistema que permitió que Esperanza operara durante años no era solo una mujer corrupta en un pueblo olvidado. Era una red de indiferencia, de complicidad pasiva, de preguntas que nadie quería hacer. Los médicos que firmaban certificados de defunción sin verificar. Las autoridades que no investigaban patrones sospechosos. Las familias ricas que no preguntaban de dónde venían los bebés que recibían. Los vecinos que veían cosas extrañas, pero preferían no involucrarse. Todos participaron, todos contribuyeron, todos fueron parte del problema. Y si eso te suena familiar, probablemente debería, porque vivimos en un mundo donde la indiferencia es la norma, donde aceptamos lo que nos dicen sin verificar, donde preferimos no saber porque saber nos obligaría a actuar. La historia de Doña Esperanza es, en el fondo, una historia sobre nosotros, sobre lo que toleramos, sobre lo que ignoramos, sobre las preguntas que no hacemos porque las respuestas podrían incomodarnos. Lucía hizo las preguntas, y aunque el costo fue enorme, la verdad salió a la luz. Gracias a ella, familias pudieron saber qué había pasado. Gracias a ella, algunos hermanos se encontraron después de décadas de separación. Gracias a ella, algo cambió. Quizás no todo, quizás no suficiente, pero algo. Y eso es lo que me motiva a seguir contando estas historias. La creencia de que la verdad importa, que iluminar las sombras tiene valor, que cada persona que escucha y reflexiona y cuestiona contribuye a un cambio que quizás nunca veremos completamente, pero que vale la pena perseguir. Tú, que llegaste hasta este punto del video, eres parte de ese cambio. Escuchar historias difíciles requiere coraje. Enfrentar realidades incómodas requiere fortaleza. La mayoría de la gente cambia de canal cuando las cosas se ponen oscuras. Tú no lo hiciste. Eso significa algo. Ahora quiero pedirte un favor final. Si conoces a alguien que fue adoptado y tiene preguntas sobre su origen, comparte este video con ellos. No para asustarlos, sino para que sepan que no están solos, que hay otros con preguntas similares, que buscar la verdad, aunque duela, es un derecho que todos tenemos.
Y si tú mismo tienes preguntas sobre tu propia historia, te animo a buscar respuestas. Con cuidado, con apoyo, pero con la certeza de que mereces saber de dónde vienes. Gracias por estar aquí. Gracias por escuchar. Gracias por no olvidar a los que fueron robados y a los que los buscaron. Nos vemos la próxima semana. Cuídense. Y recuerden siempre que la verdad, aunque duela, es el único fundamento sobre el cual podemos construir algo mejor. La ciudad tiene hambre. Alimentémosla con verdad. Hasta la próxima. Una cosa más antes de irme. Si alguna vez sostienes a un bebé recién nacido, recuerda esto. Esa criatura no eligió nacer. No eligió a sus padres. No eligió las circunstancias de su llegada al mundo. Todo lo que tiene es confianza. Confianza en que los adultos a su alrededor harán lo correcto. Doña Esperanza traicionó esa confianza más de 50 veces. Tomó bebés que confiaban en que serían entregados a los brazos de sus madres y los entregó a extraños por dinero. No importa cuántas justificaciones usó. No importa cuántos techos de escuela se construyeron con ese dinero. No importa cuántas vidas supuestamente mejores recibieron esos niños. Lo que hizo fue traición. Pura, simple, imperdonable. Y sin embargo ella no actuó sola. Hubo una red, hubo cómplices, hubo una sociedad entera que miró hacia otro lado porque era más conveniente. Esa sociedad somos nosotros. Y hasta que dejemos de mirar hacia otro lado, hasta que empecemos a hacer las preguntas difíciles, hasta que exijamos verdad aunque sea incómoda, historias como esta seguirán ocurriendo. En algún lugar, en este momento, hay una madre a la que le están diciendo que su bebé nació muerto, y ese bebé está llorando en los brazos de alguien que pagó por él. Podemos cambiar eso, pero solo si elegimos ver. La verdad tiene poder. Úsala. Ahora déjame contarte lo que pasó con algunos de los otros niños que fueron encontrados, porque la historia de Lucía y Miguel es solo una de 53, y cada una tiene su propio peso. Elena Martínez, la primera carpeta que Lucía había abierto en aquel sótano de iglesia, fue localizada en Guadalajara en 1994. Tenía 25 años y trabajaba como maestra de primaria. Cuando los investigadores la contactaron, ella ya sospechaba que algo no estaba bien con su historia. Me dijeron toda mi vida que fui adoptada porque mis padres biológicos murieron en un accidente, contó en una entrevista años después. Pero nunca hubo fotos, nunca hubo nombres, nunca hubo una tumba que visitar, solo una historia que se sentía incompleta. Cuando supo la verdad, Elena viajó a San Pedro Yucunama a conocer a su familia biológica. Su madre había muerto años antes, sin saber que su hija estaba viva. Pero tenía hermanos, primos, una abuela de 92 años que la abrazó y lloró durante una hora sin decir una sola palabra. Elena dividió su vida después de eso. Mantuvo relación con su familia adoptiva, que no había sabido la verdad sobre su origen, y construyó una nueva relación con su familia biológica. No fue fácil. Hubo resentimientos, hubo dolor, hubo preguntas que nunca tuvieron respuesta satisfactoria. Pero al final Elena decía que prefería saber, aunque doliera, aunque complicara todo. La ignorancia, decía, es una prisión sin barrotes. Al menos ahora soy libre. Otros casos no terminaron tan bien. Roberto Hernández fue uno de los niños vendidos en 1975. Cuando los investigadores lo encontraron en 1995, tenía 20 años y estaba en prisión cumpliendo una sentencia por robo. Su familia adoptiva lo había abandonado cuando tenía 14 años. Desde entonces había vivido en la calle. Cuando le contaron la verdad sobre su origen, Roberto no mostró emoción. ¿Qué cambia eso?, dijo. Mi madre biológica me habría amado. Mi madre adoptiva también decía que me amaba. Y aquí estoy. Lo único que importa es lo que haces con lo que tienes. Roberto rechazó conocer a su familia biológica. Dijo que no quería cargarlos con sus problemas. Cumplió su sentencia, salió de prisión y desapareció. Nadie sabe qué fue de él. Algunos creen que está muerto. Otros creen que simplemente quiso empezar de nuevo en algún lugar donde nadie conociera su historia. El caso de Roberto
plantea una pregunta que muchos prefieren no hacerse. ¿Habría sido mejor su vida si se hubiera quedado con su familia biológica pobre en lugar de ser enviado a una familia adoptiva que eventualmente lo abandonó? No hay respuesta fácil. Doña Esperanza argumentaba que estaba dando mejores vidas a esos niños y en muchos casos, materialmente, así fue. Tuvieron educación, tuvieron comida, tuvieron oportunidades. Pero la vida es más que cosas materiales. Es identidad, es pertenencia, es saber de dónde vienes y tener la opción de regresar. Eso fue lo que Esperanza les robó, no solo a los niños, a las familias enteras, a generaciones que crecieron con huecos que no podían explicar. El caso más trágico quizás fue el de los gemelos Ortiz. María y José Ortiz nacieron en 1978. Eran gemelos idénticos, algo raro y considerado de mal augurio en algunas comunidades rurales de la época. Doña Esperanza le dijo a la madre que ambos habían nacido muertos, pero en realidad los vendió a dos familias diferentes, en ciudades diferentes. María fue a Monterrey, José fue a Veracruz. Crecieron sin saber que el otro existía, sin saber que tenían una mitad en algún lugar del mundo. Cuando la investigación los encontró, ambos tenían 17 años. La reunión fue organizada cuidadosamente por trabajadores sociales que entendían lo delicado de la situación. María llegó primero. Estaba nerviosa, retorciéndose las manos, mirando hacia la puerta cada vez que se abría. Luego entró José. Los testigos dijeron que el momento fue como ver a alguien encontrarse con un espejo que había estado buscando toda su vida. Se quedaron mirándose durante varios minutos sin decir nada. Luego María comenzó a llorar. Luego José. Luego todos los que estaban en la habitación. Se abrazaron durante tanto tiempo que los trabajadores sociales empezaron a preguntarse si deberían intervenir. No lo hicieron. Algunos momentos son demasiado sagrados para interrumpir. María y José mantuvieron contacto después de eso. Se visitaban cuando podían. Hablaban por teléfono cada semana. Construyeron la relación de hermanos que les había sido negada durante 17 años. Pero también cargaban con algo más. Un dolor compartido. Una rabia que no tenía dónde ir porque Esperanza ya estaba en prisión, ya estaba muriendo. Ya no podía ser castigada más de lo que ya lo estaba. Lo que nos hizo no tiene nombre, dijo María en una entrevista años después. Nos robó la posibilidad de crecer juntos, de tener memorias compartidas, de ser hermanos de verdad en lugar de extraños que comparten sangre. José agregó algo que se quedó con todos los que lo escucharon. A veces sueño que estamos juntos desde niños, que jugamos en el mismo patio, que vamos a la misma escuela, que peleamos y nos reconciliamos como hacen los hermanos. Y cuando despierto, el sueño duele más que cualquier pesadilla, porque sé que era posible, y sé que nos lo quitaron. Los gemelos Ortiz se convirtieron en activistas después de eso. Fundaron una organización que ayuda a personas adoptadas a buscar sus familias biológicas. Han reunido a más de 200 familias en los últimos 20 años. De algo malo puede salir algo bueno, dice María, cuando le preguntan por qué hace lo que hace. Pero eso no significa que lo malo estuvo bien, solo significa que elegimos qué hacer con el dolor. Esa es quizás la lección más importante de toda esta historia. El dolor es inevitable. Lo que hacemos con él es elección. Lucía eligió buscar la verdad aunque le costara todo. Elena eligió construir puentes entre sus dos familias. Roberto eligió desaparecer. Los gemelos Ortiz eligieron ayudar a otros. Ninguna de esas elecciones es correcta o incorrecta en abstracto. Son simplemente humanas. Son la manera en que personas reales procesan traumas reales que no pidieron experimentar. Lo que sí podemos juzgar es el sistema que creó esos traumas en primer lugar. La red de complicidad que permitió que una partera robara niños durante 4 décadas. La indiferencia colectiva que miró hacia otro lado mientras familias eran destrozadas. Ese sistema sigue existiendo, no exactamente igual, no con los mismos actores, pero la estructura permanece. Hay comunidades pobres donde las madres son vulnerables. Hay personas dispuestas a explotar esa vulnerabilidad. Hay mercados donde los bebés tienen precio.
y hay una sociedad que prefiere no saber. La pregunta que te dejo es simple. ¿Qué vas a hacer con esta información? Puedes cerrar este video y seguir con tu vida. Puedes olvidar lo que escuchaste. Puedes volver a la comodidad de no saber. O puedes elegir algo diferente. Puedes compartir esta historia. Puedes hablar de estos temas. Puedes apoyar organizaciones que trabajan para prevenir el tráfico de menores. Puedes simplemente prestar más atención a lo que pasa a tu alrededor. No te pido que cambies el mundo. Solo te pido que no mires hacia otro lado. Eso es todo. Eso es suficiente. Gracias por llegar hasta aquí. Gracias por escuchar a las voces que fueron silenciadas. Gracias por recordar a los que fueron robados. La próxima semana volvemos con otra historia, otra verdad que necesita ser contada, otro capítulo de la oscuridad que existe cuando elegimos no ver. Suscríbete, activa la campana y nos vemos pronto. Cuídense y nunca dejen de hacer preguntas, aunque las respuestas duelan. Especialmente cuando duelen. La ciudad tiene hambre de verdad y juntos podemos alimentarla. Pero antes de que te vayas, hay una parte de esta historia que todavía no te he contado, una parte que los periódicos nunca publicaron y que solo conocen quienes estuvieron involucrados directamente en la investigación. Tiene que ver con lo que encontraron en la casa de Doña Esperanza después de su arresto. Cuando los investigadores entraron a esa pequeña casa de adobe en la orilla del pueblo, esperaban encontrar evidencia del crimen. Documentos, quizás, dinero escondido. Algo que confirmara lo que ya sabían. Lo que encontraron fue mucho más perturbador. En una habitación trasera que Esperanza mantenía siempre cerrada con llave, había un altar. No era un altar religioso común. Era algo diferente. Algo que los investigadores tardaron días en comprender. Sobre una mesa cubierta con un mantel blanco bordado, había 53 velas. Cada una tenía un nombre escrito en la base con tinta negra. Los nombres de los niños que había vendido. Junto a cada vela había un pequeño objeto, un mechón de cabello atado con listón, una fotografía del bebé tomada minutos después de nacer, un pedazo de tela del primer pañal, recuerdos. Esperanza había guardado un recuerdo de cada niño que había tomado. Los investigadores no sabían qué pensar. ¿Era esto remordimiento? ¿Era esto trofeos? ¿Era esto alguna forma retorcida de amor maternal que no podían comprender? Encontraron también un diario, cientos de páginas escritas a lo largo de décadas. En él, Esperanza documentaba no solo los datos prácticos de cada transacción, sino también sus pensamientos, sus justificaciones, sus dudas. Una entrada de 1975 decía: «Hoy nació una niña perfecta. La madre es joven, apenas 16 años. El padre desapareció antes de que ella supiera que estaba embarazada. La familia no tiene nada. La niña moriría de hambre o de enfermedad antes de cumplir un año. En Monterrey hay una pareja que lleva 8 años intentando tener hijos. Tienen una casa grande, dinero, amor de sobra. La decisión es obvia, pero esta noche no puedo dormir. Me pregunto si lo obvio es lo mismo que lo correcto». Otra entrada de 1982 decía: «La madre de los gemelos sigue viniendo al pueblo los domingos. Se sienta en la banca frente a la iglesia y mira a los niños jugar. No sé qué busca. Quizás caras que se parezcan a la suya. Quizás alguna señal de que sus hijos siguen vivos en algún lugar. Cada vez que la veo, siento algo pesado en el pecho. Pero luego recuerdo a María en Monterrey y a José en Veracruz. Están bien, están mejor de lo que habrían estado aquí. El peso en mi pecho es el precio que pago para que ellos tengan futuro». Una entrada de 1989, apenas 4 años antes de que todo se descubriera, decía: «A veces me pregunto qué dirán de mí cuando ya no esté. Dirán que era una ladrona de niños, una monstruo, una criminal, y tendrán razón. Pero también habrán estado equivocados, porque la verdad es más complicada que las palabras que usamos para describirla. Hice cosas terribles. También hice cosas necesarias. Las dos cosas pueden ser verdad al mismo tiempo. Eso es lo que nadie quiere entender». El diario terminaba abruptamente el día antes de que Lucía llegara a confrontarla. La última entrada decía simplemente: «La hija de Carmen regresó. Encontró la carta.
Ya viene, finalmente. Esa palabra, finalmente. Como si Esperanza hubiera estado esperando este momento, como si parte de ella quisiera ser descubierta, como si el peso de 40 años de secretos se hubiera vuelto insoportable incluso para ella. Los psicólogos que analizaron el diario para el juicio dijeron que Esperanza mostraba signos de lo que llamaron disonancia cognitiva extrema. Creía genuinamente que estaba haciendo algo bueno, mientras simultáneamente reconocía que estaba haciendo algo malo. Había construido una narrativa interna que le permitía vivir con sus acciones, pero esa narrativa nunca fue completamente sólida. Siempre hubo grietas, siempre hubo dudas. El altar con las 53 velas era la manifestación física de esas grietas. Era su manera de recordar a los niños que había tomado, de mantenerlos presentes, de reconocer, aunque fuera solo para sí misma, que lo que había hecho tenía consecuencias humanas reales. Algunos vieron el altar como evidencia de que Esperanza no era completamente malvada, que había humanidad en ella, aunque estuviera enterrada bajo capas de racionalización. Otros vieron el altar como algo aún más perturbador. Una mujer que guardaba recuerdos de sus víctimas como una especie de colección, que encendía velas con sus nombres como si estuviera honrándolos mientras simultáneamente les había robado sus identidades. La verdad, como siempre, probablemente está en algún lugar entre ambas interpretaciones. Lo que sí sabemos es que después de que Esperanza fue arrestada, después de que la casa fue vaciada de evidencia, después de que el juicio terminó, alguien regresó a esa habitación trasera. Las velas habían sido confiscadas como evidencia, pero el mantel blanco seguía ahí, y sobre el mantel alguien había dejado 53 flores silvestres, una por cada niño. Nadie sabe quién lo hizo. Nadie se atribuyó el gesto, pero alguien en el pueblo sintió la necesidad de marcar ese espacio, de reconocer a los niños que habían pasado por ahí antes de ser enviados a vidas que nunca pidieron. Las flores se secaron. La casa fue eventualmente demolida. El terreno fue vendido y ahora hay una pequeña tienda de abarrotes donde antes estaba el altar, pero los más viejos del pueblo todavía recuerdan. Todavía señalan ese lugar cuando pasan. Todavía bajan la voz cuando hablan de lo que pasó ahí. Y algunos dicen que en las noches de luna llena, cuando el viento sopla desde las montañas, se pueden escuchar llantos de bebés viniendo de ese terreno. No llantos de dolor, llantos de búsqueda. Como si los fantasmas de los niños robados siguieran tratando de encontrar el camino de regreso a casa. Son solo leyendas, probablemente. El tipo de historias que los pueblos crean para procesar traumas que no tienen otra forma de expresar. Pero si alguna vez visitas San Pedro Yucunama y si alguna vez pasas por donde solía estar la casa de la partera, presta atención. Quizás escuches algo, quizás sea solo el viento, o quizás sea algo más. La última persona que vi antes de terminar esta investigación fue Miguel Ramírez Santiago, el hermano de Lucía, el primer bebé de la carta que inició todo. Nos encontramos en un café en Puebla, la ciudad donde creció sin saber que había nacido en otro lugar. Tenía 44 años cuando hablamos. Su cabello estaba completamente gris. Sus ojos mostraban el cansancio de alguien que ha pasado décadas procesando una verdad que llegó demasiado tarde. Le pregunté si había valido la pena, si prefería saber la verdad o si habría sido mejor vivir en la ignorancia. Se quedó callado por un largo momento. Luego habló. Hay días en que desearía no saber, dijo. Días en que la verdad pesa demasiado. Días en que miro a la mujer que me crió, que me amó, que me dio todo y no puedo evitar pensar que ella también fue parte de esto, que pagó por mí como si fuera mercancía, que su amor, por real que sea, empezó con un crimen. Hizo una pausa. Tomó un sorbo de café que ya se había enfriado. Pero también hay otros días, continuó. Días en que pienso en mi madre biológica, en Carmen, en la mujer que me llevó dentro de ella durante 9 meses y luego le dijeron que había muerto. Ella pasó 20 años llorándome, visitando una tumba que estaba vacía, preguntándose qué hizo mal para merecer perder a su hijo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Ella murió sin saber que yo estaba vivo.
Murió pensando que había fracasado como madre porque su hijo no sobrevivió. Y eso es algo que no puedo perdonar. No a Esperanza, no a la hermana Margarita, no al sistema que permitió que esto pasara. Le pregunté qué sentía hacia doña Esperanza. Odio, dijo sin dudarlo, pero también algo más, algo que no tiene nombre, porque ella tenía razón en una cosa. Mi vida en Puebla fue mejor materialmente de lo que habría sido en San Pedro. Tuve educación, tuve oportunidades. Tuve cosas que mi madre biológica nunca habría podido darme. Sacudió la cabeza. Pero también perdí algo que ninguna cantidad de dinero puede comprar. Perdí la verdad sobre quién soy. Perdí 20 años con una hermana que no sabía que existía. Perdí la oportunidad de conocer a mi madre antes de que muriera. Perdí mi historia. Nos quedamos en silencio por un momento. Luego dijo algo que se quedó conmigo mucho después de que terminó nuestra conversación. Si pudiera volver atrás y cambiar todo, no sé si lo haría, porque cambiar el pasado significaría que yo no sería quien soy. Y a pesar de todo, a pesar del dolor, a pesar de las mentiras, me gusta quien soy. Me gusta la vida que construí. Me gusta la familia que tengo ahora, la biológica y la adoptiva. Hizo una última pausa. Lo que sí sé es que nadie debería tener que pasar por esto. Nadie debería tener que elegir entre la verdad y la paz. Nadie debería tener que reconstruir su identidad a los 40 años, porque alguien decidió que sabía mejor que sus padres qué era lo mejor para él. Se levantó para irse. «Cuente esta historia», me dijo. «Cuéntela para que otros no tengan que vivirla. Cuéntela para que quizás, solo quizás, algún día dejemos de robar niños y empecemos a ayudar a las familias a quedarse juntas. Eso es lo que estoy haciendo, contando la historia, esperando que sirva de algo, creyendo que la verdad, aunque llegue tarde, aunque duela, aunque destruya tanto como sana, sigue siendo mejor que el silencio. Si llegaste hasta aquí, gracias. Gracias por escuchar. Gracias por recordar. Gracias por no mirar hacia otro lado. La próxima semana regresamos con otra historia, otra verdad enterrada que necesita ver la luz. Hasta entonces, cuídense. Y nunca olviden que cada persona tiene derecho a saber de dónde viene. Ese derecho no está en venta. Nunca debería estarlo. La ciudad tiene hambre de verdad. Alimentémosla juntos.